Hola a todos, en este video tutorial voy a realizar una conexión entre Java y Oracle utilizando las interfaces JDBC de Java. Bien, ¿qué es JDBC? JDBC es un conjunto de clases e interfaces Java que permiten la manipulación de sentencias SQL de una base de datos. Para ello también voy a utilizar un driver JDBC, que es como una capa de software intermediario que traduce las llamadas JDBC a las APIs específicas de cada gestor de base de datos, en este caso Oracle. Este driver lo pueden descargar gratuitamente desde la página web de Oracle. Bien, acá tengo un proyecto llamado Oracle Java. Tengo un paquete connection en la cual tengo una clase creada, Connection Oracle Java, y tengo un paquete GUI donde voy a manejar la interfaz gráfica de usuario. Voy a revisar el código y luego voy a empezar a explicar cada línea del código para ver qué es lo que hace. Bien, empezaré a explicar el código para comprender qué es lo que hace cada método o cada sentencia. Empezamos importando java.sql, el paquete java.sql que contiene las interfaces que constituyen JDBC. Tengo tres variables globales tipo string, que son user, pass, url. Esto lo voy a explicar luego para qué sirve. Tengo un método public, un método constructor de la clase donde voy a inicializar mis variables globales. User, que es el nombre de mi conexión, bueno, el nombre, mi usuario a la cual me conecto a mi base de datos, que es Pepe, mi password y el URL. URL va a tener estas sentencias: jdbc oracle din localhost, que es el nombre del host, 1521 el puerto, y XC, que es el SID. ¿Cómo obtengo estos datos? Cuando estoy en Oracle, cuando voy a realizar una nueva conexión, tengo el nombre del host, el puerto y el SID. Acá sería el usuario, la contraseña. Cuando instalamos Oracle en nuestro PC, normalmente el usuario le ponemos por default system,
y el root, si es que no le ponemos, perdón, la contraseña, si es que no le ponemos una, por default le tendríamos que poner root, ROOT. Bien, tengo el método conectar. Toda sentencia SQL, o cada vez que en general cuando me voy a conectar a una base de datos, tiene que estar dentro de un bloque try catch. Llamamos a class for name, donde le vamos a cargar el driver de Oracle, oracle.jdbc.oracle driver new instance, que quiere decir que cada vez que se va a ejecutar va a crear una nueva instancia con X. Connex es el nombre al objeto que le he puesto de la clase connection. Con esta yo voy a realizar, con la clase connection yo realizo mi conexión. Entonces lo declaro como, lo inicializo como null y digo connex es igual a driver manager.getConnection. GetConnection va a enviar la dirección de mi base de datos, en este caso URL, user y el path. Bueno, voy a mostrar un mensaje en caso se ha realizado la conexión y un mensaje en caso no se realizó. Bien, acá tengo el método crear tabla, en la cual voy a tener sentencias SQL. Para ello utilizaremos la interfaz statement, ya que esta provee métodos para realizar estas tareas. Statement, la clase statement, que le he creado una, lo inicializo como null y digo statement igual a connex.createStatement. Dijimos que statement tenía métodos para manejar las sentencias SQL. Una de ellas es el execute update. Execute update lo vamos a utilizar cuando ejecutemos sentencias SQL de tipo DML que crean, modifican o eliminan datos de las tablas. También lo podemos usar en sentencias de tipo DDL, tales como crear, modificar o borrar tablas. Por lo tanto, en general podríamos decir que execute update lo vamos a usar para todo ello, que nos regrese un conjunto de resultados. Bien, tengo la variable tipo string KDSQL, que es local al método crear tabla, y le envío la sentencia SQL, que sirve para crear tablas. Bueno, en este caso voy a crear la tabla alumnos, en la cual le van a tener las columnas ID, nombre y edad. Lo almaceno en una variable tipo int y le envío la sentencia SQL. Muestro un mensaje que digo tabla creada, o en todo caso tabla no creada. Acá tengo el método con retorno, que retorna un string que se llama leer datos BD. Lo que me va a permitir es mostrar puede ser en consola, o en este caso lo voy a mostrar en un text area, los datos que voy a extraer de la tabla de mi base de datos. Algo que me había olvidado en el método anterior, también tenemos esta palabra reservada true. ¿Para qué sirve? Como había dicho, cuando manejamos sentencias de SQL o cuando creamos una conexión, necesitamos que esté dentro de una excepción. Entonces hay dos formas para poder lanzar una excepción. Puede ser arrojándola o tratándola. Cuando uso el try catch, normalmente estoy tratando una excepción. ¿Por qué? Porque estoy diciendo qué es lo que quiero que muestre al usuario en caso no se realice lo que está dentro del try. En cambio, con la palabra reservada true, yo estoy arrojando una excepción. No estoy tratando una excepción, sino arrojando. Le digo que arroje una excepción de tipo SQL para todo código, pero también estoy tratando dentro de un código, así que eso es válido.
¿Por qué arrojo una excepción acá? Porque statement es una interfaz que me va a permitir crear, como dije, crear sentencias SQL. Entonces debe estar dentro de un try catch o dentro de una excepción arrojada. Statement tenía métodos para tratar sentencias SQL. En el método anterior vimos el método execute update. En este caso vamos a ver el método execute query. ¿Para qué sirve? Cuando ejecutemos sentencias select usaremos el método execute query. ¿Por qué? Porque se obtiene como respuesta un conjunto de resultados que en Java estará representado por un objeto llamado result set. Este es el que interpreta en Java las sentencias SQL o el resultado que me devuelve el execute query. Lo mismo que antes, tengo una cadena SQL donde le digo select from alumnos, que seleccione la tabla alumnos y lo almacene en el objeto. Tengo una variable string datos y tengo una estructura de repetición while, en lo cual a través del método next voy a recorrer toda la tabla. En datos voy a almacenar todos los valores que me está retornando me está retornando el rs.next, o sea el result.next. rs.getString id. Acá puedo poner o el nombre de la columna o el número de la columna. En este caso el nombre de mi columna de mi tabla era id, entonces le estoy poniendo el nombre de la columna, pero en el otro le voy a poner el número para ver que es válido. En este caso acá me debería retornar o me debería mostrar el nombre rs.getIn. ¿Por qué? Porque la columna 3 tiene un dato del tipo number en Oracle y en Java es un int. Estoy accediendo a un dato de tipo int. Cierro la estructura y retorno datos se va a retornar al punto de invocación del método. Como vimos, la interfaz statement maneja métodos para manejar sentencias SQL. Nosotros estamos usando dos, el execute update y el execute query. En esto se repite los dos métodos, así que ya sabemos cómo lo vamos a usar. Acá en este método estoy recibiendo tres parámetros, dos de tipo string y uno de tipo int, que es edad. En la variable KDSQL almaceno la sentencia SQL, que lo que va a hacer es insertar en la tabla alumno los valores de ID, nombre, edad, que son los valores que recibe este método. Luego muestro un mensaje en el cual me dice registro agregado, o en todo caso que no se agregó. En el método buscar dato va a recibir un parámetro, con retorno, va a recibir un parámetro de tipo ID, o sea voy a hacer una búsqueda por código. Es parecido al método leer datos. ¿Por qué? Porque voy a extraer datos de la tabla, o sea voy a utilizar un objeto result set para almacenar el valor y retorno el nombre hasta al lugar en el que me va a almacenar lo voy a mostrar en un text area. El método eliminar datos también recibe un parámetro, o sea voy a hacer una eliminación por código y digo delete from alumnos cuando el valor de ID se iguala al dato que estoy enviando, al código que estoy enviando, para que se ejecute la eliminación. El método eliminar tabla lo que va a hacer es eliminar una tabla con la sentencia drop table alumnos. Bien, ese sería todo lo que es el código. Seguidamente voy a mostrar la GUI para realizar nuestra conexión. Acá tengo mi
mi GUI. Acá estoy importando a connection, o sea, la clase connection. Estoy creando un objeto para comunicarme con la clase connection, que le estoy llamando obj. Acá estoy instanciando connection. Estos son los componentes para crear los botones, código. Bien, como voy a usar estos, son objetos, métodos que van a realizar conexiones, tienen también que estar dentro de un try catch. Entonces decimos, cuando haga clic en el botón conectar, me va a llamar al método conectar. Cuando haga clic al botón crear tabla, me va a llamar al objeto crear tabla, al método crear tabla a través de su objeto connect. En el botón ingresar le voy a enviar los 3 valores, ya que ingresar recibía 3, era un método con parámetros. Le estoy enviando el ID, el nombre, la edad, que es un entero, y estoy invocando al método ingresar datos y enviando los parámetros. Cuando haga clic en el botón listar, lo que voy a hacer es mostrar en un text area todos los datos de mi tabla que está en mi base de datos, así sucesivamente. Bien, vamos a ejecutar la aplicación. OK, decimos conectar a la base de datos. Dice conexión realizada. ¿Por qué? Porque aún nos falta cargar el driver de Oracle, que les dije que se puede descargar desde la página web. Yo ya la he descargado, así que lo que voy a hacer es voy a tener que cargar. Para ello hago clic en el proyecto, build patch, add, y cargo el jar. Se ha cargado el jar y voy a ejecutar. Bien, voy a conectar a mi base de datos. Dice conexión realizada, o sea, ya estoy conectado a mi base de datos. Vamos a crear una tabla, la tabla alumnos, una tabla creada. Vamos a ver casi que realmente se creó la tabla. Acá tengo mi base de datos y la tabla alumnos ha sido creada. Acá están los ID, nombre, edad. Datos, no tengo datos. Ahora vamos a ingresar los datos. Ingresar datos, ingrese el ID, voy a poner 1, ingrese el nombre, edad 24, un registro agregado, vamos a ingresar otro, 2, pp, edad 22, registro agregado, voy a seguir ingresando 3, María, por ejemplo, edad 22, registro agregado. Vamos a ver si que realmente se ingresaron los registros. Vamos a actualizar. Exactamente, los 3 registros están agregados. Ahora voy a listar los datos acá. Estos son los 3 registros que tengo en mi base de datos. Voy a buscar registros. Por ejemplo, quiero visualizar el registro 2 y me encontró el registro 2. Registro 5. No me encuentra nada, no me encontró ningún registro. Voy a eliminar el registro 1. Dice un registro eliminado y ahora solamente tengo 2 registros. Tengo solamente 2 registros. Como nos falta, bueno, vamos a eliminar la tabla. Una tabla eliminada. Y vamos a actualizar esto. Ya no está la tabla. Bien. El botón desconectar.
lo que voy a hacer es a través del método, a través del objeto connection, tengo que acceder a la clase connection que se llamaba connect, y tengo que cerrar esa conexión, pero para ello necesito un método de acceso, ya que connect está en la clase conexión Oracle. Entonces tengo que crearle un método de acceso a connect, a esta de acá, connect. Sencillo, lo creamos, source, getter and setter, connect, método de acceso. Ok, guardamos los cambios y con esto debería cerrar mi base de datos. Ponemos play. Por ejemplo, acá crear tabla, no me va a crear la tabla porque no estoy conectado a mi base de datos. Conecto a mi base de datos, creo la tabla, elimino la tabla, otra vez creo la tabla y me voy a desconectar. Base de datos desconectada. Entonces acá ya no puedo eliminar la tabla porque ya no estoy conectado a mi base de datos. Quiero crear la tabla, tampoco no voy a poder crear porque no estoy conectado a mi base de datos, o sea, ya me desconecté de mi base de datos. Este ha sido todo el video tutorial. Espero haber podido ayudar en algo para la conexión de Java a Oracle. Eso es todo, gracias.